Cuando me preguntan, y es una pregunta muy frecuente, ¿cuál ha sido desde mi trabajo como psicólogo forense y o como perfilador criminológico? ¿Cuál ha sido el caso más perturbador que he tenido la oportunidad de conocer, de trabajar, de llevar a cabo? Pues se viene a mi cerebro varios casos, muchos casos. Sin embargo, pues hoy no les quiero hablar desde la perspectiva del psicólogo forense, y menos como perito, porque tendría no solo una, sino varias inhabilidades, en especial por temas de confidencialidad. Preocupaciones varias, sí. Actualmente, por ejemplo, estoy trabajando un caso donde hay dos niñas, dos menores, que por una disputa por custodia de los papás, quienes tienen recursos, tienen poder económico, las han separado. Una de ellas tiene apenas 9 años y la otra 6 añitos. No dimensionan el daño que le están haciendo a estas niñas al haberlas separado, al haberlas tomado como un trofeo dentro de esa disputa. Y donde es mi preocupación precisamente por ser parte de ese proceso, evitar que se les haga daño y proteger el interés superior de estas niñas, su psiquis, a que no estén separadas, a que no sean objeto precisamente de esa pelea de los grandes, de los mayores. Pero bueno, no puedo dar precisamente detalles, pero es algo que en el momento presente, en el aquí y la ahora, me resulta perturbador, me preocupa. Voy a hablar mejor de un caso que, como perfilador criminológico, tuve la oportunidad de trabajar finales del año 2010, comienzos del 2011, donde se produjo precisamente la captura del agresor. Quiero primero ponerlos en contexto, en el contexto geográfico. El contexto geográfico son em, regiones, pueblos de Cundinamarca. Villapinzón, Chocontá, Esquilé, Huasca, Suezca, entre otros. ¿Qué estaba ocurriendo? Una serie de agresiones sexuales a mujeres, muchas de ellas amas de casa, otras madres solteras, en su gran mayoría jóvenes, que tenían, incluso en el momento de la agresión, hijos, niños y niñas muy pequeños, hasta bebés. Todas ocurrían en zona rural de estas poblaciones que les he mencionado. Llegaba un sujeto usando pasamontañas, que era de color negro o verde militar, y con arma blanca las ponía en capacidad de resistir y las agredía sexualmente. Una investigadora del CTI, que debo nombrar porque es la héroe de esta historia, una héroe sin capa, llamada Almelisa Castro. En esa época funcionaria del CTI, en la oficina que quedaba precisamente en Chocontá. Tenía registros de más o menos 32 víctimas. Y los tenía no solamente por haber recibido durante más de un año denuncias de estas agresiones sexuales, sino porque los había puesto en un Excel. Y tenía la hipótesis de estar frente, sin lugar a dudas, de un agresor sexual serial, del cual no teníamos rostro, no se sabía quién era. Solo había descripciones de las víctimas. Y dentro de esas descripciones, todas coincidían en el uso del pasamontañas,
en el color del pasamontañas, en una frase que él usaba o que usó en más o menos 26 de esas 32 víctimas reconocidas por Almelisa o entrevistadas por Almelisa inicialmente. Y era, mamita, dejes hacer el amor. Esa era la frase en común. Pero además, el uso del arma blanca, varias de ellas fueron asfixiadas mecánicamente al momento de la agresión y desmayadas. Hubo una que fue agredida en un paraje solitario, en zona abierta, en campo abierto, que era incluso estudiante universitaria y quien dio una muy buena información sensoperceptiva, pero las demás víctimas también aportaban esa información sensoperceptiva. La fuerza que tenía este individuo, el olor a ajo y cebolla que expelía en su aliento y en su piel, las manos corrugadas y fuertes que nos daban una idea estructural del tipo de sujeto. Nos permitía tener dentro de ese proceso de perfilación criminológica en el que Almelisa me involucra. Y atención a esto, Almelisa no recurre primero a mí. Ella va a una unidad muy incipiente que para esa época tenía la Fiscalía General de la Nación de análisis de comportamiento. Y digo incipiente porque hoy día pues es una unidad muy fortalecida, incluso muy buena, tiene bastantes profesionales que trabajan en el tema de la perfilación criminológica, que incluso, fíjense en esto, llevan informes de perfilación criminológica a los estrados judiciales como elemento material de prueba. O sea, aquello que hacia los años 70 comenzó como una técnica de investigación criminal, la llamaban perfilación criminal, y a formarse en eso que después llamaron perfilador criminal. Hoy día empezó como una técnica, ¿sí?, donde se especulaba mucho, que no tenía soporte o investigación científica. Hoy día podemos afirmar que estamos ante una disciplina científica, una disciplina que no se desprende de la psicología, no, menos de la psicología forense. Que la psicología forense poco o nada tiene que hacer, créanme, ¿sí? El psicólogo forense no es en sí mismo un perfilador, así no nos formamos los perfiladores. ¿Sí? Porque yo antes de dedicarme a las ciencias forenses, en especial a la psicología forense, pues fui psicólogo, año 1995, año 1996, ingresé como psicólogo, como profesional al extinto DAS, aprendo de investigación criminal, aprendo de criminología y ahí es donde se hace mi escuela en la perfilación criminológica, no desde la psicología. Entonces la perfilación criminológica es una disciplina científica que se desprende de la criminología. Pues hoy día entidades como el CTI, como la Policía Nacional, tienen sus grupos de análisis del comportamiento muy estructurados, con perfiladores criminológicos muy buenos, muy bien capacitados, incluso por gobiernos extranjeros. Pero para el año 2010, que es cuando Almelisa pide ayuda a esa incipiente oficina, que era una oficina de perfilación o de análisis del comportamiento, pues no le creen que lo que ella está mostrando en ese Excel, que después me deja ver a mí, me comparte a mí, se trataba de un agresor sexual serial. Le dieron a entender que eran hechos aislados y que ella estaba sobrepensando, que se estaba obsesionando con algo con lo cual no se tenía que obsesionar. Pero Almelisa Castro
no se estaba obsesionando en vano. Su obsesión hizo precisamente que me buscara, que en confidencia me compartiera esa información, que yo la analizara y que entre los dos empezáramos a construir el perfil de ese agresor sexual serial, eh, usando varias técnicas de perfilación, pero principalmente deductivas. ¿Por qué? Porque se trataba de un criminal desconocido. No teníamos una identificación, teníamos una información que nos permitía desde lo conductual en las escenas de crimen, ¿sí?, que eran en su gran mayoría las residencias de estas mujeres, una hora en la cual, o un rango horario en la cual las atacaba, un arma que predominantemente utilizaba, unos elementos de conciencia forense que precisamente dificultaban su identificación, el pasamontañas, el uso de preservativo, llevarse el preservativo de la escena, es decir, no dejarles evidencia biológica. Bueno, hubo dos víctimas a las cuales sí les dejó evidencia biológica, una de ellas a las que asaltó en campo abierto, en una vereda, que era una estudiante universitaria que por esa época estaba haciendo una práctica, y quien fue, como lo dije en un comienzo, quien dio muy buena información a través de las entrevistas que se lograron hacer precisamente desde la victimología y con quienes se constituyeron como tal en víctimas. Incluso hubo una adolescente, una menor de 14 años, que este individuo también logró agredir sexualmente y de la cual Alma Elisa sabía, pero que no quería dar el testimonio, la adolescente, por temor, y que tiempo después logró convencer para que lo diera, no solamente en pro de la justicia, de la verdad y de la reparación, sino porque esto constituía un agravante para la situación jurídica del agresor. Dentro de las metodologías ya teníamos evidentemente que era un hombre, un rango de edad posible, una estatura posible, un oficio posible. El oficio más probable era un trabajador cotero, trabajaba por horas, no por horario. Esto unió a la gran fuerza que precisamente usaba contra las víctimas. Pero hubo algo que desde la perfilación criminológica, que apenas estaba volviendo técnico-científica para esa época, fue de gran utilidad para Alma Elisa y para mí. Y fue hacer un perfil geográfico, utilizar el modelo del doctor David Canter. David Canter es psicólogo y criminólogo, que dice que espacialmente nosotros tendemos a tener ciertas rutinas, a movernos dentro de ese espacio. De hecho, si me lo piden explicar desde la neurociencia, se los puedo explicar. El cerebro tiende a ahorrar energía precisamente a través de los hábitos y tiene unas zonas de confort y tiene otras zonas donde realiza cierto tipo de actividad. Por eso usted tiene un sitio de residencia, pero también tiene un sitio donde usted va a trabajar o donde usted acostumbra ir a desempeñar ciertas labores, en especial si se vuelven rutinarias. Un asesino, sí, o un violador en serie, o un estafador en serie, pues no solamente tiene una rutina, sino que tiene unas zonas de influencia. Y fíjense que acá las teníamos muy bien delimitadas. Teníamos víctimas en Villapinzón, en Chocontá, en Sesquilé,
en Huasca y en Suezca predominantemente. ¿Qué hicimos de acuerdo a la teoría del perfil geográfico del doctor David Canter? Trazar un círculo entre los dos extremos. Observar hacia el centro del círculo para establecer, según la teoría del perfil geográfico, dónde podía ser el sitio o la zona de confort del agresor. Y cuando hicimos este ejercicio con Almelisa, encontramos que hacia el centro del círculo estaba la población de Sesquilé y empezamos a hacer unos descartes en Sesquilé. Yo le dije a Almelisa, este sujeto, de acuerdo al perfil que hemos establecido, debe tener antecedentes previos de agresión sexual. Puede incluso ser antecedentes con menores de 14 años. Analiza busca en los expedientes judiciales de Sesquilé y encuentra 4 sujetos que tenían características muy similares a las que nosotros suponíamos debía tener este agresor sexual serial. De esos 4, haciendo otros descartes por información que habíamos armado del perfil, salieron 2. Esos descartes eran con oficio, edad, algunos aspectos relacionados con estatura, peso. 2. 2. Almaliza logra persuadir a la fiscalía para que, estamos hablando del año 2010, finales de 2010, comienzos del 2011, se emita una orden de allanamiento, que en realidad fueron 2 órdenes de allanamiento para cada uno de estos sospechosos, porque teníamos otra hipótesis. El agresor, si estamos hablando que es de carácter serial, como efectivamente lo era, debe tener en ese sitio de residencia, de confort, recuerdos de las víctimas, souvenir de las víctimas. Muchas de estas víctimas les habían hurtado ropa interior, le había quitado mechones de su pelo, le había quitado documentos de identificación, algunos otros accesorios que usaban. Y al hacer los 2 allanamientos, en uno de esos encuentran los investigadores del CTI, porque ya no estaba solamente Almelisa, sino que tenía apoyo de otros compañeros en la sede de Chocontá de la fiscalía, encuentran esos souvenirs, encuentran esos recuerdos de una gran mayoría de esas víctimas que tanto Almelisa Castro como yo habíamos analizado previamente para sacar este perfil. Y nos da un nombre. Ya teníamos la identidad del agresor. Y aquí ya no hablo de presunto porque fue condenado por la justicia. José Gerardo Cuervo, un sujeto nacido en Villapinzón, que coincidía con la edad que el perfil nos había dado, que coincidía con la estructura física que habíamos logrado del perfil, que coincidía con el oficio que desempeñaba. Estaba involucrado en cultivos de cebolla, cargamentos de ajo, de papa, y que nos hacía match precisamente con este individuo que ya tenía rostro, que fue capturado el 11 de enero del año 2011, donde lamentablemente Almaliza no pudo estar para su captura, porque tenía para esa época unos días de merecidas vacaciones, pero que incluso posterior a su captura no terminó la investigación, sino que la siguió alimentando para que precisamente
la situación jurídica de este agresor sexual serial se complicara con los agravantes que tenía. Dentro de esos, el de una menor de edad que resultó ser víctima de este criminal. ¿Por qué me impactó? Por la vulnerabilidad de las víctimas, porque muchas de ellas fueron agredidas en presencia de sus hijos muy pequeños, incluso varios de ellos bebés, porque algunas de ellas no querían hablar y fue precisamente el trabajo de esta valiente investigadora y el apoyo que pidió en mí lo que permitió hacer justicia, lo que permitió ponerle no solamente rostro, sino nombre y apellido al agresor, José Gerardo Cuervo, un violador serial en la región de Cundinamarca, y que a feliz término logró no solamente una captura, sino más de una condena para hacer justicia por toda esta gran cantidad de víctimas. Alma Elisa había recopilado más o menos 32 que tuve la oportunidad de revisar, incluyendo la de la menor de edad. Pero por la prolijidad que tenía este agresor sexual, ¿sí? De los ataques que en ocasiones eran semanales, en otros uno o dos mensuales, y el momento en que suponemos que comenzó a ser agresor sexual serial, nos daba una probabilidad nunca comprobada, solamente especulada, de un centenar de mujeres que lograron o pudieron ser víctimas de agresiones sexuales por parte de este individuo. Y como les decía inicialmente, pues sigue siendo un crimen que no en todos los casos se denuncia por temor, por vergüenza, porque muchas veces la víctima siente culpa por lo que le ha ocurrido, porque el mismo agresor la persuade amenazándola que si lo revela o que si denuncia va a venir a matar a sus hijos. Y tiene el miedo a favor, y esto lo empodera y hace, como afortunadamente no fue en este caso, que no se llegue a denunciar muchas veces. Pero acá no solamente se logró esa gran cantidad de denuncias, sino en especial vincular la victimología, no tomarla como hechos aislados como inicialmente le dijeron sus propios compañeros al Melissa Castro, sino que ella creyó en la utilidad de la perfilación criminológica, me consultó, la utilizó y llevó a feliz término este caso del que poco se habla. Seguramente para ustedes, si en este momento lo consultan, pues les va a resultar sorpresivo porque no fue una noticia nacional, pero no por eso no signifique que fue muy importante, en especial en todo lo que se trabajó y lo que se contribuyó. Creo que es precisamente, o lo hizo, digno para que yo lo compartiera hoy con ustedes. Tal vez en un próximo capítulo, en otro podcast, pueda compartirles algunos de esos otros casos impactantes que tal vez no llegaron a un feliz término y a lograr justicia como si se hizo en este caso en particular. Yo soy Belisario Balbuena para disfrutar de todo nuestro contenido.
Síganos en todas nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen. Hasta la próxima.